así como las estructuras que ésta pueda tener, me permite crearlas, ya poner valores en las tablas o en los archivos que componen la base de datos para que posteriormente pueda manipularla. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias, Fernando, por avisarme. Ahorita lo anoto. Ok, entonces estos procesos los tenemos que ver de forma, pues, práctica. ¿Ok? Lo que ya comentamos teóricamente, verlo en el sistema gestor para que ustedes vean que sí nos permite tener estos tres procesos. Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio y nos dice que debemos de crear una base de datos con este nombre, práctica 1 MSE. Ya que tenemos la base de datos que corresponde a lo que es el primer proceso, posteriormente vamos a generar las estructuras para cada archivo que va a componer nuestra base de datos. ¿Ok? En esas estructuras, por cada archivo, le vamos a poner al menos una regla para que los datos, los valores sean válidos y de esta forma tener la integridad de los datos y tratar, bueno, y aquí si se fijan en cada uno de los archivos, ya abajo con el enfoque de base de datos habíamos mencionado que debemos de tener un identificador, un dato identificador, un dato clave que nos va a permitir tener elementos únicos dentro de nuestra tabla, nuestro archivo. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos ver estas tres tablitas que son las que componen nuestra base de datos, yo tengo alumno y en alumno tengo su nombre de alumno, tengo la fecha de nacimiento y yo le he puesto un dato identificador que es el ID alumno. Entonces, este me va a permitir tener valores únicos dentro de mi tabla, es decir, filas únicas. ¿Ok? Al igual aquí en la asignatura, pues aparte del nombre de la asignatura, yo ya le puse el dato ID, que también es la clave para poder tener elementos únicos aquí en la asignatura. Voy a tener aquí, si ustedes se fijan, una tablita alumno asignatura, me va a guardar qué alumno, qué asignatura está tomando y cuál va a ser su calificación. Entonces, aquí, bueno, ahorita vamos a ver cuando lleguemos aquí cuál va a ser, en este caso, su clave para poder tener elementos únicos dentro de ella. ¿Ok? Entonces, bueno, estos dos puntos corresponderían al primer proceso, que es la creación. ¿Ok? Entonces, quiero suponer que ya abrieron su manejador, ya abrieron su consolita. Ya. Entonces, pues vamos a hacerla. Entonces aquí ya está mi línea de comandos. Ya entré y ya está aquí mi servidor listo para escuchar mis peticiones. Entonces aquí voy a poner el comando show y le voy a decir que me muestre cuáles bases de datos tengo. Y solamente teníamos nuestra base de datos de la práctica 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Ok, entonces vamos a crear nuestra nueva base de datos que nos están pidiendo. Entonces voy a crear la base de datos con nombre práctica 1MSE. No importa que sean minúsculas, es indistinto. Ese ya lo habíamos comentado. Le doy punto y coma. Perdón, database. Ya le puse en plural. Create database y el nombre de la base de datos. Create, acuérdense, es un comando que pertenece al sublenguaje DDL y me permite crear la base de datos y es el que me va a permitir
crear cada una de las estructuras que va a contener mi base de datos. Lo ejecuto, ya se creó, vuelvo a ver mis bases de datos que tengo y en efecto aquí está la que acabo de crear. Ya la tengo. ¿Ok? Entonces ahora sí, voy a crear mis estructuras. Voy a crear mi esquema de la base de datos, es decir, las estructuras necesarias. Voy a empezar a crear la de alumno. Igual voy a ocupar el comando create para crear ese nuevo elemento. Aquí quedamos que cada archivo es una tabla, por lo tanto le digo que creo una tabla, le pongo el nombre de mi tabla que va a ser alumno, paréntesis, y entonces empiezo a poner los datitos que va a tener alumno. Ustedes pueden escribir de forma continua, no pasa nada. Acuérdense que cuando estoy en la línea de comandos, desde que empiezo hasta que encuentre el punto y coma es lo que ejecuta. Ajá. Entonces aquí lo único que me sale es un cursor como una flechita, pero me está diciendo, ¿sigue Maestra, escribiendo? Mande. Mande este. ¿no se, no se debe de acceder primero a la base de datos? Sí, tienes razón. Ahorita lo voy a tronar aquí. Yo lo puedo tronar con un punto y coma y me va a mandar error. Ajá. Entonces no hay problema. E inclusive aquí el error me está diciendo, mira, ¿quieres crear algo? Y aunque está mal, al final de cuentas me está diciendo que no seleccione la base de datos. En efecto. Gracias, Karen. Entonces la seleccionamos con use. Y si se fijan, yo lo puse con mayúscula al inicio, aquí ya lo puse con minúscula. Él lo identificó como el mismo elemento, por eso me cambió. Ajá. Entonces, por eso les digo, es indistinto mayúsculas o minúsculas. Ahora sí, voy a empezar a crear la primera estructura. La primera va a ser alumno, como les digo, pueden ser continuos, si no, yo le doy un ente para como sea un poquito mejor organizado o que esté visible, ajá, de una manera clara. Por eso le puse el enter, está ahí poniendo la flechita, pero yo puedo seguir escribiendo hasta que le dé punto y coma, es lo que identifica, desde inicio hasta el punto y coma y es lo que ejecuta, ¿ok? Entonces aquí yo le voy a poner los datos que va a tener alumno, le voy a poner el ID de alumno, el tipo de dato, en este caso le voy a poner un int de longitud 4. Cuando simulamos el archivo, solamente puse el tipo de dato, no puse más. Aquí en el enfoque de base de datos, al estar definiendo cada una de las estructuras, colocarle el datito correspondiente, yo puedo ponerle reglas, restricciones, para que cuando ingrese valores, estos sean válidos. Ajá, y así pueda mantener la integridad en los datos. Si yo estoy eligiendo ID alumno como identificador, bajo esta columna, bajo la columna ID alumno, todos los valores deben ser únicos y además siempre deben de tener valor. ¿Estamos de acuerdo? No puedo agregar un alumno que solo tenga su nombre con su fecha correspondiente. No. Para que pueda tener esos dos datos, primero debe de tener el identificador. Es como ustedes. A ustedes, como alumnos de la SCOM o del Poli, un dato que los identifica es el número de boleta. Todos deben de tener el número de boleta. Y estos números son únicos para cada uno de ustedes. Un alumno, si no tiene número de boleta, entonces no debe de tener pues los datos posteriores que lo pueden describir. No puede. A fuerzas debe de tener su número de boleta. No puede ser nulo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Sí, maestra. Profesora. Vale. Permítame tantito. Ok. Ya está aquí, entonces regresamos. Por lo tanto, aquí voy a poner restricciones. Tengo restricciones a nivel tabla y restricciones a nivel atributo. A nivel atributo, en el momento que estoy colocando el dato, coloco las restricciones. En este caso, yo le voy a poner una restricción not null, es decir, que siempre bajo esta columna debe de tener valor, nunca puede quedar vacío. Y además, como ese va a ser mi clave dentro del archivo, a nivel atributo yo le voy a poner que sea una llave primaria, primary key. ¿Ok? Le doy comita y sigo con mi siguiente datito. Mi siguiente dato es el nombre del alumno. Le voy a poner, ¿cómo está mi archivo? Espérenme, nombre A, ¿ok? Y le voy a poner un tipo de dato char, donde la longitud sea de 15 por el momento. Igual, si tengo un número de boleta, es porque es un alumno y tiene nombre y tiene fecha de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Este no puede ser también valor vacío o valor nulo. Siempre debe de tener valor, por lo tanto le pongo no null, nada más. ¿Ok? Esa va a ser mi regla. Y por último le voy a poner mi dato fecha de nacimiento. Igual, en este caso, si en archivos podíamos ponerle cadena, porque a veces tener un dato fecha implicaba tener una estructura y a lo mejor era un poquito complicado el manejar este tipo de estructura dentro de archivos. Por eso, pues, lo manejábamos como cadena. Pero aquí en los manejadores ya nos provee diferentes tipos de datos para los distintos datos que se puedan presentar. Fecha de nacimiento, pues es una fecha, debe de tener una estructura de una fecha, año, mes, día. Por lo tanto, aquí existe el tipo date, para que se pueda respetar. Cerramos el paréntesis y lo ejecutamos. Ejecútenlo, que yo lo ejecuto. Permítanme tantito, chicos. A ver, espérenme, denme un minutito. Es que estoy viendo aquí. Ah, ok, sí, cierto. Perdón. Ok, entonces ya lo ejecutaron, ¿ya corrió? Ya. Dime. También lo podemos hacer no null. Ahorita le vamos a poner esta restricción. Maestra, Mande. ¿me podría conectar a la reunión en mi teléfono de mi computadora? Ay, sí, no se te escucho. Igual se entrecortó. No sé a qué te refieres, Karen. O me Su lo puedes voz. escribir por aquí. Es que se entrecortó, ¿no? Aquí en el chat me lo puedes escribir, Karen, por favor. Ah, Miguel Ángel dice que nos escucha entrecortado. ¿Sí me escuchan bien o se escucha entrecortado, chicos? No, sé como que su voz, pero se está cortando demasiado, no sé qué. Qué raro. Yo no tengo ningún problema. Yo la escucho bien. Ah, ¿Normal? no, yo soy el único con problema. Ah, Karel sí lo escucho un poquito cortado. Ajá, yo Pero también los demás le están escucho bien. entrecortado. ¿Todavía? Ajá. Sí. Ha de ser la conexión que a veces tenemos, ¿no? Ese es Sí, maestra, ¿me escucha mejor? Sí, ya te escucho mejor. Le iba a comentar que si me podía dejar tomar la clase en el teléfono y también en la computadora. Ah, ¿y eso por qué, Karen? ¿Por qué dos?
Porque en mi computadora se está escuchando muy entrecortado todo. Ah, pues ya estás en los dos. Está bien, por eso está bien. Ajá, sí. Gracias, maestra. No, claro, si no vamos a terminar. Entonces, bueno, ya aquí ya definimos nuestra primera estructura. Yo le puedo dar un DES para ver el resumen. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos el ID alumno, nombre, la fecha de nacimiento, en la columna type, el tipo de datos, su longitud, en la columna de nulls, aquí nos está diciendo que para los dos primeros datos, es not No null puede y serlo. el último es nulo. ¿Qué pasó, Karen? Que para los dos primeros no puedo serlo. Pero en el tercero sí. Las dos primeras no te entendí. Puedes Que, escribirlo en el chat, sino para que también sea más rápido y aquí ya lo leemos. entonces, olvídalo entonces, por el momento. Ok, bueno. Aquí ya en la columna aquí ya nos está diciendo que la llave va a ser este datito porque ya habilitó la leyenda prim. Ajá. Y aquí en la columna defaults, bueno, no maneja valores por default. Vamos a ver también más adelante cómo poner valores por default, cómo se pueden hacer también incrementos, ajá, en una llave también se puede hacer, pero bueno, ahorita nada más es los procesos básicos que ofrece el sistema gestor. Entonces, esto es en cuanto a la definición. Aquí algo que nos decía su compañero maestra, pero aquí se le olvidó ponerle la restricción not null a la fecha de nacimiento. Sí, es cierto también. Si yo tengo un alumno, a lo mejor por el enfoque que vayamos a manejar la base de datos, es necesario que se tenga este dato, por lo tanto debe de ser un not null. Entonces ahí me equivoqué. Yo puedo hacer una modificación a la tabla y justo agregar esa regla para ese dato. ¿Cómo lo voy a hacer? En el sublenguaje DDL también nos provee de un comando que es alter. Alter es para cambiar, en este caso, o hacer unas modificaciones en la tabla. Entonces yo le voy a decir, quiero que modifiques la tabla alumno. Ok, ¿qué quieres hacer? Ah, pues quiero modificar un dato, ajá, que tiene esa tabla, es decir, una columna. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle modify y le voy a decir qué dato quiero modificar. En este caso va a ser la fecha de nacimiento. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ah, pues en este caso pues quiero ponerle el tipo de dato date, que quiero ponerle a la restricción not null. ¿Ok? Y ya con eso, ajá, corre, le doy un desc. Y si se fijan, aquí arribita, en fecha de nacimiento manejaba nulos, pero aquí ya hice la modificación del dato y ya me dice, no admite nulos, fecha de nacimiento. Entonces, con alter table, modifico la estructura de un archivo, le indico qué quiero hacer, porque inclusive puedo agregar, ajá, quiero hacer cambios. En este caso, lo único que me interesa es modificar el dato y yo le puedo poner el tipo de dato correcto si tiene alguna otra restricción. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver de forma, pero general, así nada más para los tres procesos. Pero de esta manera ya apliqué lo que me decía su compañero. Vamos con nuestra segunda tablita. Quiero crear mi tabla asignatura. ¿Qué dato vas a tener? Voy a tener mi dato ID asignatura. ID así. En este caso, mi tipo de dato que voy a manejar va a ser carácter, cadena de longitud fija y va a ser de tamaño 3. Ajá.
una llave puede ser cadena fija, pero no puede ser, perdón, cadena variable. Ujú. Eso sí, porque la cadena variable, acuérdense, yo puedo poner desde un carácter posiblemente hasta lo que yo pueda indicar. Puedo ponerle, quiero que el dato sea de longitud 20 bytes. Entonces, pues, las personas pueden poner desde un carácter hasta esos 20. Ajá, entonces, puede ser que no sea esos 20 caracteres como tal, como nosotros lo estamos estipulando. Entonces sería un poco más complicado de controlarla. Por eso no nos permite un bar char que sea llave primaria, pero un char sí. Ajá, siempre va a ser de esa longitud la llave. Y en este caso va a ser not null y además va a tener la restricción de primary key. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y ahora profesora. le voy a poner el nombre de la asignatura. Voy a poner nombre AS para que no se confunda con el dato de arriba. Yo lo puedo manejar igual, no hay problema. Pero bueno, lo voy a poner de ese lado. Yo le puse mal. Perdón. Va a ser cadena fija. Le voy a poner 20 en este caso. Va a ser un not null. Ajá. Siempre va a tener valor. Pero aquí le voy a aplicar una nueva regla. Le voy a poner una restricción de tipo unique. Es decir, que bajo esta columna va a tener valores únicos. ¿Ok? Únicamente. Cierro el paréntesis, punto y coma. Profesora, Vale. ¿y qué es lo que lo diferenciará al ponerle esa nueva regla de unique? Bueno, vamos a ejecutarla y ahorita les digo, a ver. Como su nombre le indica, es para que yo en un dato, en este caso en la columna nombre A de asignatura, los valores que haya en esa columna sean únicos. Por ejemplo, si yo no lo pusiera de esa forma, solamente tengo la regla not null, es decir, yo puedo agarrar, ingresar una asignatura donde le voy a poner el identificador y el nombre correspondiente. Aquí le voy a poner A1, base de datos. Ajá. Cuando ingreso mi segundo valor, puedo tener A2 redes. Voy a ingresar otro valor y le voy a poner A3, pero puedo poner el mismo nombre de la asignatura, bases de datos, y lo va a permitir. Ajá, porque las llaves tienen distinto valor. Con eso es suficiente para que estamos hablando de otro elemento diferente dentro de la tabla. Al ponerlo unique, lo único que estoy diciendo es que bajo esta columna eso no se debe de permitir. Si ya se ingresó base de datos, ya no tiene por qué haber otro valor igual en esa columna, en esa tablita. Ya no me va a permitir el poder poner A3 base de datos. ¿Sabes qué? Ya no. Está bien que tengas una llave diferente, pero el valor correspondiente al nombre de asignatura ya lo tienes. Ya no lo puedes volver a colocar. Eso es lo que hace un dato unique. Hacer que tenga valores únicos dentro de ese dato que estoy manejando. Es muy similar a la llave, pero no es igual, porque el unique puede admitir valores nulos. En nuestro caso, yo puse la restricción de not null. Aquí está. Que a fuerzas debe de tener valor y además los valores que haya sean únicos. Pero alguien más dice, no, pero yo sí quiero que tenga o maneje valores nulos. Entonces, puede quitar esto y nada más dejar unique. Voy a tener valores únicos, pero también es posible que tenga valores nulos, es decir, ningún valor. No sé si me explica.
No, sí, maestra, sí. Entonces, básicamente, unique es para que no se repita el mismo valor dentro de la misma tabla, para eliminar el problema de duplicidad. Una parte de la duplicidad. Ujú, exacto. Y de esta forma, pues mis datos sean íntegros, porque eso es lo que me permite el colocar estas restricciones dentro de mis datitos. Sí, profesora. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer una modificación para que a ver si les queda más claro. Vamos a hacer una modificación a la tabla asignatura. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar una columna. Ajá. ¿Sabes qué? Quiero agregar una columna dentro de esa tablita, un nuevo dato. Ajá. En este caso yo le voy a poner, igual le vamos a poner fecha de nacimiento. Va a ser 2 para que veamos la diferencia. En este caso yo nada más le voy a poner la restricción única. Ajá, nada más. No le voy a poner not null, null, porque yo ya sé que unique me puede admitir nulos. Ah, porque se me olvidó ponerle el tipo de dato. Entonces aquí es data. Uh-huh. Va a ser que agregue la fecha de nacimiento 2, tipo de dato date, con la restricción única. ¿Ok? Y así queda. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Yo le doy un desk a mi tabla asignatura. Entonces, ¿por qué me puso? Ah, es que la agregué en asignatura. Lo voy a cambiar, muchachos? Bueno, así ya van conociendo un poquito más. Le voy a poner que modifique la tabla de asignatura. ¿Mm? En este caso quiero hacer un cambio en la fecha de nacimiento 2. Realmente no quería eso, pensé que estaba yo en la tabla de alumno, no. Aquí voy a cambiar ese dato, fecha de nacimiento, por el nombre de asignatura 2. Ajá. Por lo tanto, aquí yo voy a utilizar el change. Change es para cambiar totalmente desde el nombre, posiblemente el tipo de dato y las restricciones que tiene. Uh-huh. Entonces voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero cambiar la fecha de nacimiento 2 y le voy a poner, ahora sí, el nombre de la asignatura por el nombre de asignatura 2. Uh-huh. Ahora sí, el tipo de dato va a ser un char 20, le voy a poner aquí, que va a ser un tipo de dato unique. Ahora sí. ¿Ok? Ya se ejecutó. Quiero ver mi asignatura. Ahora sí, ya me quedó. Aquí si se fijan en la columna aquí, les dice, ¿sabes qué? En el nombre de asignatura es not null y además tiene un tipo unique en la restricción. Les digo, a veces podemos confundir que es como una llave, pero realmente no es una llave porque maneja los valores nulos. Y es por eso que pusimos este segundo nombre de asignatura en donde solo maneje valores únicos, pero con la posibilidad de que maneje valores null. Si ustedes se fijan, aquí ya automáticamente le puso que sí maneja valores nulos. Ajá, sin que yo le pusiera el not null o el null. Ajá, al ponerle unique ya lo pone por default. ¿Ok? Pues Profesora. mande. Sí, ya sé, y sí, ya entendí, si solamente le pones el unique, automáticamente te añade null, pero digamos que alguien se le olvide eso y escribe de todos modos, especifica null, no habrá ningún problema, ¿verdad? No, por eso ahorita vamos a hacer la inserción de valores para ver cómo funciona, cómo se comporta, Iván. ¿Ok? Ah, ok. Sí, sí, profesora. Vale. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profesora. Sí. sí, profesora. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es nuestra siguiente tablita.
Ya tenemos alumno y tenemos asignatura. Ya están sus estructuras. Ahora hay que crear la de alumno asignatura y debe tener como datos ID de alumno, ID de asignatura. Si ustedes se fijan, alumno y asignatura son archivos independientes porque solo me guardan valores con respecto a lo que estoy diciendo que guarde. Alumno y, en este caso, asignatura. ¿Ok? En esta tablita me está diciendo qué alumno toma qué asignatura y qué calificación va a tener. Si ustedes se dan cuenta, alumno asignatura es un archivo dependiente, depende de alumno y depende de asignatura. Yo aquí estoy manejando los identificadores de alumno y de asignatura respectivamente para ya no poner todos los datos que definen al alumno o a la asignatura, sino solamente que a través de la clave yo ya pueda saber de qué alumno estoy hablando, de qué asignatura se trata y así colocar su calificación. Si yo quisiera conocer el nombre de la asignatura, entonces a partir de alumno asignatura yo tengo, sabes que para mi alumno quiero saber cuál es la asignatura en la que sacó 10, por ejemplo. Pues sabes que voy a buscar ese alumno y voy a buscar que tenga el 10. Posteriormente voy a ver su identificador de asignatura que tenga y entonces ya que lo obtengo me voy a ir a buscarlo dentro del archivo asignatura para saber cuál es la asignatura, saber el nombre de la asignatura como tal. Entonces, eso quiere decir que este datito está haciendo referencia a este datito dentro de asignatura. Este datito de ID alumno está haciendo referencia al datito de ID alumno dentro de alumno. Así de sencillo, ¿ok? Pero ahora me están diciendo que todos los archivos debo de tener una clave para identificar a cada uno de los elementos. En este archivo, ¿cuál sería la clave para que yo pueda identificar a cada elemento dentro del archivo? Tanto el ID del alumno como el de la asignatura. Ajá, me doy cuenta que debe de ser la pareja. No puede ser únicamente ID asignatura porque en esa columna puedo tener valores repetidos, valores duplicados. Por lo tanto, no me sirve para identificar a cada elemento dentro de mi tabla. Y lo mismo sucede si elijo ID alumno. Bajo esa columna no hay valores únicos, se pueden repetir. Tampoco me sirve para identificar de manera única. Me doy cuenta que debe de ser tanto el ID alumno como el ID de asignatura, que me sirvan como clave. Alguien más me pudo haber dicho, pues si no sirve ID alumno, ID asignatura o calificación de forma independiente, pues porque usted no le agrega aquí una clave propia, que es lo que muchos hacen. Clave alumno asignatura. Ajá. Y entonces esta que sea la clave. ¿Por qué no sería parte de una solución? ¿Me convendría hacer eso? Yo creo que en la parte de las consultas no tiene como sentido, ya que si vas a buscar, por ejemplo, las calificaciones de un alumno, pues no buscas como, o sea, no tendría como sentido tener esa clave porque al hacer una consulta, pues consultas por alumno o por asignatura. Entonces, como que estaría como de sobra. Estaría de sobra. Bueno, a lo mejor nuestro razonamiento nos lleva a eso, ¿no? Pero es muy raro. Muchos piensan lo contrario. Dicen, ¿para qué hago una clave que esté formada por estos datos? Mejor hago una propia. Ajá. La respuesta es que eso estaría mal. Ajá. Estaría mal porque tendrías la posibilidad de tener duplicados
ajá, o filas duplicadas dentro de alumno asignatura, como ahorita lo veíamos con asignatura. Yo puedo tener aquí mi primer clave para esta fila, una clave 1, donde el alumno 1000 está tomando la asignatura 2 y tiene la calificación 10. En algún momento yo puedo igual capturar, voy a poner aquí al final, una clave diferente, una clave 10, por ejemplo, y yo puedo tener, en este caso, el alumno 1000, ajá, con el mismo identificador de asignatura que ya registré y su calificación correspondiente. Si se fijan, esto puede pasar también. Entonces yo tengo la duplicidad ahí y lo que yo quiero es evitar la duplicidad. Entonces ¿Y no podríamos poner un autoincrementador para ese dato de ID sí, usuario para que... pero el hecho de que tú pongas clave, o sea, un dato extra y que este dato sea autoincrementable, aún así te puede suceder esto. La clave, pues es totalmente diferente, ¿no? Porque no importa, lo estás autoincrementando, es otro dato el que estás ingresando. Ajá. Pero vas a tener posiblemente el alumno 1000 nuevamente con la misma asignatura que en algún momento ya registraste y una calificación. Puede ser igual, puede ser diferente. Ajá. Entonces, lo que quiero que vean es que también hay posibilidad de tener esa duplicidad, aunque tengan llaves diferentes y que se puede volver inconsistente porque pueden tener aquí otro valor de calificación. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no, chicos? Hola. Sí, maestra. ¿Sí? O no, es que no me contestan, entonces ya no sé si me escuchan, me entendieron, no me entendieron, díganme. Lo tenemos que ver más a fondo, ¿no? Porque esto ya es con respecto al modelo relacional, pero ahorita como tenemos que ver el enfoque de base de datos, pues debe ser, pues ahora sí que un panorama ya abarcando aspectos del relacional. Pero bueno, lo que quiero que quede claro es que esta clave que están proponiendo, aunque sea autoincrementable, o sea, van a tener esta posibilidad, que tengan un valor diferente, pero pueden tener un mismo, una misma fila, si es que ya ingresaron anteriormente valor, que puedan ser iguales, pueda existir la duplicidad. Por esto, este tipo de solución no sería la adecuada. El que ustedes propongan tener una clave, si ustedes saben que es una tabla dependiente, depende de de otras tablas. Entonces, bueno, vamos a hacer esa parte. Entonces vuelvo a regresar con la consolita. Y aquí igual vamos a poner que me cree la tabla alumno asignatura. ¿Qué datos va a tener? Va a tener ID alumno. En este caso habíamos puesto un int. Vamos a respetar este datito. Yo sé que esta es una tabla dependiente. Entonces, esta columna de ID alumno la voy a agregar, pero le voy a poner el mismo tipo de dato del atributo al cual va a hacer referencia, al igual con el ID asignatura. Le voy a poner el mismo tipo de dato que el dato al cual está haciendo referencia. ¿Ok? Ya cuando veamos el modelo relacional ya veremos por qué
¿Y qué pasa si le ponemos uno diferente? ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Le voy a poner una restricción not null porque siempre debe de tener valor bajo esa columna y quedamos que esta va a formar parte de mi llave primaria. Ajá. Es una llave primaria que está formada por dos datos, por el ID de alumno y el ID de asignatura. Así. Ok. Uh-huh. Y le voy a poner el mismo tipo de datos de asignatura que es 3, perdón. Le voy a poner un not null. Le voy a poner primary key. Uh-huh. Y por último le voy a poner una calificación. En este caso yo le voy a poner un tipo de dato numérico porque es para manejar decimales. ¿Cuántos caracteres va a tener tu cifra? Va a tener 3. Y de esos 3, ¿cuántos quieres que sean decimales? 1. Uh-huh. Y también va a ser un not null. Nada más como restricción. ¿Ven que corra? No, profesora. ¿No? ¿Ya lo corrieron? ¿Los demás? No, pero No, pero es que una primarias. tabla no puede tener más de una llave primaria. Exacto. Entonces, una tabla solo puede tener una llave primaria, una sola, no puede tener más. Por lo tanto, cuando estoy armando esta estructura, le estoy diciendo que tiene dos llaves, dos datos que son llaves. Por eso me marca el error. Hay múltiples llaves definidas. Ese es tu error. Quiere decir que cuando yo hago una definición a nivel atributo para llave primaria, solo se va a poder cuando la llave solo sea para ese dato que estoy definiendo. Cuando mi llave está formada por más de uno, esta definición a nivel atributo ya no me sirve. Ajá. Por lo tanto, lo tengo que hacer a nivel tabla. Entonces, lo que voy a hacer es quitar esta restricción a nivel atributo que tiene el ID de asignatura y esta que tiene mi ID alumno. Ya que tengo esto, le voy a poner comita y una de las opciones para colocarlo es aquí. Una vez que definí todos los datos, entonces defino mi llave primaria. Mi llave primaria está formada por el ID de alumno y además por el ID de asignatura. Ahora sí, cierro paréntesis de mi tabla, punto y coma, y ya me dice que es correcto. ¿Ok? Veo mi descripción de mi tabla alumno asignatura. Y ahí está. Mi llave primaria que está formada por el ID de alumno y el ID de asignatura. ¿Ok? ¿Sí o no? Espéreme. ¿Hasta ahí todos van conmigo? Sí, profesora. ¿Sí? Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a pasarme a mi segundo proceso, que es el de crear, ya ingresar valores en los archivos correspondientes de la base de datos. Para ello voy a ocupar el comando del sublenguaje DDL, que es el insert. Quiero que insertes dentro de qué archivo quieres que agregue, dentro de alumno asignatura, valores. Así iría. Yo puedo poner aquí al ladito de alumno asignatura los datos en los que quiero ingresar valores. Es decir, yo voy a ingresar valores
en el dato ID alumno, en el dato ID asignatura y en el dato calificación. ¿Ok? Pero, si se fijan, así como yo los coloqué, es así como se encuentra en la definición. Así como yo los definí, así está. Y yo voy a poner los valores correspondientes. El primer valor que voy a poner es el que va a corresponder al identificador del alumno, que va a ser 1000. ¿No? Posteriormente, el siguiente valor va a ser el identificador de la asignatura. Cuando es entero no lleva comillas, cuando sí es carácter o fecha debe de ir entre comillas. Entonces va a ser la asignatura A1 con valor de su calificación 10.0. Cifra sin comillas, punto y coma. Y lo va a agregar. Voy a ocupar ahora parte del proceso de la manipulación, el comando select, para poder ver el contenido de esa tabla de alumno asignatura, lo que yo agregué. Y le voy a dar, quiero que me selecciones todos los datos, todas las columnas que tiene mi tabla alumno asignatura. Quiero que me lo regreses junto con sus valores. Y ahí está. Pero si yo le digo en la manipulación, quiero que me muestres lo que tiene alumno y lo que tenga asignatura, y entonces, ¿qué pasa ahí? No muestra nada. Sí, no muestra nada, pero sería correcto que yo tenga el alumno 1000 con la asignatura 2, su respectiva calificación en alumno asignatura. ¿Es correcto? ¿Ustedes no le ven problema? Sí, está la inconsistencia de datos. ¿Por qué la inconsistencia de datos? ¿O cuál era? Donde hay un dato, o sea que el mismo registro está en varias tablas y en una tabla está de una Redundancia. forma. Redundancia. Ajá. No, redundancia es cuando el mismo registro es de la misma tabla. Lo que me refiero es que el No, mismo registro es cuando está. duplicidad es cuando el registro lo tienes n veces en la misma tabla. Eso es duplicidad. Y Entonces es redundancia redundancia. es cuando la columna, cuando tienes ya sea todos los datos de un archivo, los tienes contenido en otra tabla. O bien tengas un subconjunto de columnas en el otro archivo. Esa es redundancia. Aquí también estamos haciendo una redundancia, pero es controlada, porque solamente estamos redundando las claves tanto de alumno como de asignatura. Entonces, la respuesta correcta sí era lo que me mencionaba su compañero. Hay inconsistencia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú tengas el alumno 1000 con asignatura A2 con la calificación 10 en este archivo de alumno asignatura cuando tú no tienes al alumno 1000 en alumno y tampoco tienes el alumno A2 no tienes la asignatura A2 en asignatura? Eso es inconsistencia, porque no están esos valores. Entonces, lo que nos hace falta es justo crear estos enlaces que se muestran en pantallita, estos enlaces, para que cuando yo ingrese algún valor aquí en alumno asignatura, si yo ingreso 1000 en alumno, se vaya a alumno, busque si está ese valor, que me deje ingresar entonces ese 1000.
Lo mismo para el valor A2. Para que lo coloque aquí, va a irse a asignatura a buscar el valor A2. Si lo encuentra, lo va a agregar. Ajá. Si no se encuentra, entonces no lo va a agregar, para que yo así garantice la consistencia de mis datos. ¿Ok? Entonces, bueno, para que no se entrecorte, ya les puse el nuevo enlace. Nos vamos para allá y aquí cuelgo porque si no, nos va a interrumpir. ¿Ok? Sí, maestra. Profesora, Ok, ahorita los veo. Ya regresamos. Entonces, vamos a quitar esos valores que ingresé y vamos a crear esos enlaces. ¿Ok? Entonces me regreso a mi consola. Para borrar los valores, yo los puedo dejar y puedo intentar crear los enlaces. En este caso, sí me va a arrojar el error. Entonces, para evitar error tras error, vamos a eliminar este valor que ya ingresé. Y lo voy a hacer con el comando delete. Delete pertenece al sublenguaje DML y también consiste en el proceso de la manipulación. Estoy manipulando los valores únicamente. En este caso, yo con que le dé un delete from, quiero que elimines ¿de qué? ¿De qué archivo quieres que elimine valores? De mi archivo alumno asignatura. Con eso, borra todo el contenido. Solamente tengo una fila, entonces no hay problema. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer, espérenme tantito, aquí está. Ay, ya perdí mi consola, aquí está. Ahora lo que voy a hacer va a ser una modificación a la estructura de mi tabla alumno asignatura. Por eso le voy a poner alter table, la tabla que quiero modificar, que es alumno asignatura. ¿Qué quieres modificar? Quiero agregar restricciones. En este caso, ¿de qué tipo? Va a ser restricciones de tipo llave foránea. Aquí ya vamos a ver de forma general un foreign key. Estos datos de ID alumno, como están haciendo referencia a otro dato que no está dentro de la misma tabla, a eso se le conoce como un dato foráneo, una llave foránea. Está haciendo referencia a algo que está fuera de ese archivo. ID alumno es un foráneo, ID asignatura también es un foráneo. Está haciendo referencia a otro dato que no está en esa tabla. Entonces, este ID alumno es foreign key. ID asignatura es un foreign key. En una tabla puede tener una o varias foreign key, a diferencia de la llave primaria. La llave primaria debe de ser única. Aquí puedo yo tener N llaves foráneas. ¿Ok? Ahí voy, ahí voy. No me presionen, chicos. Ok, ya estoy aquí. Entonces, como voy a agregar, lo voy a hacer de esta manera. Voy a agregar una restricción. Constraint quiere decir restricción en la tabla.
Ujú. ¿Cuál va a ser el nombre de tu restricción? Le voy a llamar FK1. Este nombre ustedes se lo asignan y debe ser único para toda la base de datos. Ajá, tengan cuidado. Hay veces que sí me permite manejarlo por tabla, pero luego empiezan los conflictos. Ajá, por eso no se lo recomiendo. Debe de ser único en la base de datos. Y ahora sí, ¿qué tipo de restricción quieres agregar? Yo le voy a agregar un foreign key. Ujú. En esa tabla de alumno asignatura, ¿cuál quieres que sea tu llave foránea? Va a ser ID alumno. Ujú. Y va a ser referencias, ¿a qué archivo? Pues a mi tabla o mi archivo alumno. ¿Sobre qué dato de ese archivo alumno? Pues igual se llama ID alumno. Ujú. ¿Sí se llama igual? Sí. Ujú. Punto y coma. Y ya se creó mi primer enlace. Voy a crear el segundo. Quiero que modifiques la tabla alumno asignatura. ¿Qué vas a hacer? Voy a agregar. ¿Qué quieres agregar? Pues un constraint, una restricción. ¿Cómo se va a llamar tu restricción? FK2, ¿de qué tipo? De llave foránea. ¿Cuál va a ser tu atributo foráneo de esa tabla? Pues va a ser ID asignatura. Maestra, Mande. me marcó error en el foreign key. ¿Lo capturaste igual así tal cual como lo puse yo? Sí, ahorita de todos modos lo estoy checando, pero sí lo apunté igual. A ver, ahorita me muestras tu pantalla y ya lo checamos. Que haga referencia ahora a qué tabla. ¿A qué tabla? A la tabla asignatura. ¿Sobre qué dato? Pues sobre el dato ID asignatura. Ajá. Y ahí están mis dos enlaces creados. ¿Todos ya lo tienen ahí? Si yo le doy un desk a mi tabla alumno asignatura, solamente aparece lo que ya vimos anteriormente. Nada más los datos, sus tipos de datos, si maneja nulos, si es llave, si maneja valores por default. Extra principalmente son para los checks. Ajá. Algún tipo de condición, pero para llaves foráneas aquí no nos los muestra. Por lo tanto, el desk no me sirve para ver esos detalles. Por eso voy a manejar el show en combinación con el create table para que me muestre la definición de mi tabla tal como fue definida. Entonces le puedo dar show create table alumno asignatura. Y entonces ahora sí, ya me aparece en detalle lo que tiene alumno asignatura, sus datitos, tipos de datos, sus restricciones que está manejando, la llave primaria que está formada por dos datos. En este caso, este de aquí, ustedes no le hagan caso. Cuando diga key FK2, este no nos sirve de mucho. Lo que me sirve es este constraint que yo estoy creando de llave foránea. Nos dice qué motor estamos manejando. MySQL tiene varios motores. El que soporta transacciones y digamos que es el que nos sirve para esta clase es el InnoDB. Ajá. Quien lo tenga aquí como MyISAM, hay que cambiarlo a InnoDB porque el MyISAM no permite a veces la creación de llaves foráneas. Por eso luego no les aparece. Ajá. Que a veces no soporta las transacciones el MyISAM. Ese es el problema. Ajá, el tipo de caracteres que estamos manejando. Por lo regular es el UTF-8, que es justo aquí el que está manejando. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo ya puedo ver esa creación. Profesora, Mande. ¿cómo accedió a eso? Nada más le di.
quiero que me muestres, tal como se definió, la creación de mi tabla. Show create table y el nombre de mi tabla. Y eso aparece, lo que les mostré abajo. Ok. Entonces dijo que en Engine El motor. el motor afuera es InnoDB. Sí. Ah, qué bueno. Sí, ok. Sí. Ujú. Gracias, Por profesor. default, cuando lo hacen la instalación, es InnoDB, pero ustedes lo pueden cambiar ahí con cuál quieren que arranque su manejador y les da como 4 motores, pero maneja MySQL creo que 5 o 6. Ajá, maneja varios motores. Ajá. Pero para el curso el InnoDB es el que nos sirve. Ujú. Sí, gracias, profesora. ¿Ya a todos les quedó? Karel, ¿ya te quedó? No, me sigue marcando el error en la foreign key. En la foreign key, a ver, compárteme tu pantalla. A ver. ¿Puede mostrar cómo lo hizo otra vez, profesora? Aquí Por está. favor. Ajá. Creo que ya vi cuál es mi problema. Aguante. ¿Capturaron bien el foreign key? La palabra foreign key. Alter table, add constraint, foreign key. Pueden marcar errores, uno porque Yeah. no repitieron el nombre del foreign key. Puede ser que el tipo de dato de ID asignatura de alumno asignatura sea diferente al dato ID de alumno en alumno, porque eso también provoca que no se cree la llave. Uh-huh. Ya vi, maestra. Ya vi. ¿Sí? Sí, escribí mal foreign. No, me puede apoyar en la segunda llave foránea que creo, que no alcanzo a leer bien. Aquí está, mira, ya la subrayé. ¿Sí se alcanza a ver? Es que sí, según yo, Sí, sí, no nada sé más si... espérame tantito. Y así, referencia a asignatura. Listo. Pide, ¿Sí? maestra. Vale. Entonces, como ya tenemos ahora sí toda la estructura, ya creé cada uno de mis archivos con sus restricciones, entonces ya está lista para hacer el llenado de estas tablas. Entonces, igual para el proceso 2, que es la creación, pues igual vamos a insertar valores. Siempre se sugiere insertar valores en las tablas o en los archivos independientes y después en los dependientes. ¿Ok? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo le voy a dar un insert dentro de mi tabla alumno asignatura. Uh-huh. ¿Qué valores quiero ingresar? Voy a poner Profesora. los mismos que ya ingresé. ¿Qué pasó, No, ok, no, sigue. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Le voy a poner el dato que habíamos puesto cuando decíamos que había inconsistencia. Le voy a poner el mismo. 1000A2, calificación de 10.0. Uh-huh. Y aquí ya me va a arrojar el error porque va a decir, ¿sabes qué? El problema es que esos valores pues no están en las tablas que tú me estás diciendo que revise primero. Por eso aquí me dice, no se puede agregar la fila porque hay una violación en la llave foránea. Ajá. Y es cierto, ¿no? ¿Cómo voy a agregar un valor en alumno asignatura cuando mi tabla alumno no tiene valor, cuando mi tabla asignatura no tiene valor? Ya estoy
haciendo que los datos sean consistentes también. Entonces, bueno, vamos a hacer, pero ahora primero el llenado en la tabla alumno. Quiero que ingreses dentro de la tabla alumno los siguientes valores. Yo voy a respetar el orden en el que se encuentran mis datos en la definición para que no tenga problema. Yo voy a ingresar el dato 1000, que es entero, con nombre Rolando, que es cadena, y cuya fecha de nacimiento, aquí las fechas de nacimiento, primero es el año, 2000, guioncito, el mes, 01 y el día. Y ahí está. Yo puedo agarrar e ingresar mi siguiente dato, que sería el 1001. Se llame Carlos. Ahorita les voy a proyectar el contenido, cuya fecha de nacimiento es 2001, del 03 del 25. Para que no vuelva a hacerlo uno por uno, le puedo poner comita y mi siguiente conjunto de valores. En este caso es el 1002. Con nombre Marta. Y su fecha de nacimiento es 1999, el 07 del 17. Y así, dos en uno. O pueden ser tres o pueden ser n, los que ustedes quieran. Ajá. Pero como omití aquí los datitos de los datos que contiene la tabla, porque al final, pues, yo respeté tal como los definí. Ajá. El primer valor corresponde al ID, el siguiente valor al nombre y el siguiente valor a la fecha. Por eso ya omití definirlos aquí. Vamos a ver otros detalles. Esto es de forma general. Entonces, ustedes van a hacer el llenado de las tablas. Les proyecto mi Zoom. Maestra, ¿cuál era la fecha de nacimiento de Marta? Aquí está. Mira, ya lo coloqué. Voy a quitar estas líneas para que les dejen ver los valores. Ok, ahí está. Ya que llenaron alumno, ahora van a llenar asignatura. Ya que llenaron asignatura, entonces ahora sí, ya pueden hacer el llenado en alumno asignatura. Y ya no va a haber ningún problema porque ya fueron ingresados mis valores previamente. ¿Ok? ¿Ya lo están haciendo? Ya. Bueno, cuando terminen me dicen. Primero es añadir los valores correspondientes a cada una de las dos tablas de datos. Ajá, primero alumno y luego asignatura. Porque si no, les va a marcar error. Siempre son las independientes y luego las dependientes. En este caso, las independientes es alumno y asignatura y la dependiente es alumno y asignatura. Profesora, Dime, Fernando. sí, yo me quedé ahorita trabado con la foreign key de FK2 porque me marca un error. Ah, ok. Sí, me dice que no se pudo agregar la llave porque falta la columna ID ASIG para la restricción FK2. A ver, ¿me compartes tu pantalla? Sí, Ok. ok. Listo. Ok, a ver.
Espérame, no me lo voy a fallar, le agrega. Ok, a ver, dale un, a ver, ok. A ver, dale un show create table a tu tabla asignatura, por favor. Show, Ajá, create, show create table, así espacio, junto. créate espacio, ajá, table, y luego ahí le das asignatura. Ajá. Aquí está, mira. Ah, tienes tu tabla asignatura, ¿ok? Y en tu Sí, tabla asignatura, es que mencionamos que vamos a hacer eso, ok. Cuando lleguen a asignatura me dicen, ¿eh? Porque sí es cierto, con ustedes ahí puse dos columnas de nombre A, una es con Unique y otra es sin Unique, ¿se acuerdan? sí, sí. Entonces, cuando lleguen al llenado de asignatura me dicen para que vean cómo funciona eso. Ok. Ya. Ok, permítame tantito, Karen. Aquí, Fernando, Sí, en tu tabla asignatura tienes el dato ID asignatura tal cual. ¿Te fijas? sí. Ok. Y ahí ya me pusiste varios Unique. Yo no pedí tantos Unique. Pero bueno, para que funcione ahorita, aquí en ID asignatura, ajá, te digo, así tú lo pusiste el dato, el nombre es ID asignatura y cuando estás creando tu llave foránea, dices que haga referencia a la tabla asignatura con el atributo o bajo el atributo ID asig, pero tú no Ah, ya. tienes ese dato. Entonces tú lo que debes de poner entre paréntesis, ajá, es ID asignatura. No, en ese no, en el uno no, ese no. Ah, ok. En ese, ajá, en el segundo, no, Asignatura aquí. ajá, paréntesis y ahí debes de colocar ID asignatura. Todavía no lo corras porque si no te va a marcar error. Ajá, Ajá. punto y coma. Aquí te regresas tantito y lo corriges. Ok, es ID asig. Sí, ajá. Creo que sí. Ajá, a ver, córrelo. Ok, ya. Ahí está. Ajá. Entonces, aquí, cuando hagan referencia a otros datitos, ajá, de otras tablas, sí se pueden llamar diferente, ajá, pero deben de ser del mismo tipo de dato, la misma longitud. Entonces, haciendo esa corrección, por eso sirvió Fernando. Ajá. Ahora aquí, ¿por qué me pusiste tantos Unique? Unique key, lo tienes en el nombre. Tienes Unique Key también en la fecha de nacimiento. Es así. No. Nada más teníamos un Unique en nombre, ¿no? Ajá, pero es que me parece que habíamos, o sea, habíamos puesto el unique para, o Ajá, sea, en en un el rato. nombre de la asignatura Ajá, y nombre de asignatura 2. Pero aquí ajá. también ya le pusiste fecha de nacimiento Pero es que en ese bueno, había sido un error, ¿no? En el de fecha de nacimiento y lo borramos con con un delete. y se quedó tu constraint de fecha de nacimiento. Sí, lo puedo como que eliminar. De ahí de la definición, no. Si Oh, es que aparece dentro de la descripción, ahí se va a ver. Es que luego la definición, hagan de cuenta que no lo pasa a la papelera directo. Ajá. A veces hasta que se reinicie el servidor es cuando ya se elimina eso, como que se queda en memoria, vaya. Ajá. No pasa directo, pero no puedo yo asegurar que sí está o no está. Ese es el problema aquí en MySQL. Mm, mm, mm. A ver, dale un desk a tu tabla asignatura, Fernando, ya me dio curiosidad entonces, ¿qué es lo que...? Sí, entonces sí se quedó en memoria. porque aquí ya no Ajá, está, sí, ¿verdad? no está. Ya no está. Ajá, Ajá. sí.
Sí, se queda en memoria. Ok. Sí, está bien. Cuando apaguen su máquina completamente, se tira el servidor. Al encenderlo, se levanta y hay que checarlo si pasó a la papelera. Ajá. Pero bueno, sí está bien. Ujú, Ok, muchas gracias, maestra. por nada. Entonces, bueno, voy a, ¿dónde está mi pantalla? Ah, sí. Ok, la ventana. Ya están en asignatura, ¿verdad? Entonces, ujú, sí, mira, aquí también. Lo mismo me pasó. Ujú, se quedó aquí en memoria. ¿Ok? Bueno, pero bueno, lo que me interesa es ver cómo funciona. Yo estoy insertando datos en la tabla asignatura. ¿Qué valores voy a ingresar? El identificador va a ser A1. El siguiente valor es base de datos. Mi siguiente valor era el nombre de la asignatura. Este nombre de asignatura le puso un not null, pero también le puse un valor unique. ¿Se acuerdan? Sí. Vale. Y después yo agregué una tercer columna, un tercer dato que se llama nombre de asignatura, que también aquí le puse como restricción que maneje unique. Ajá. Automáticamente permite manejar los nulos. Entonces, si yo aquí, al ingresar mi primer fila, le digo, ¿sabes qué? Quiero que agregues la asignatura A1 con nombre base de datos y mi tercer valor va a ser valor nulo. Le tengo que indicar entre simples comillas y lo voy a ingresar. Yo quiero manipularlo, que a mis valores. Select asterisco from asignatura para ver qué es lo que guardó. Ahí se va a dar cuenta. ¿Qué valor tiene? Valor nulo, nada. Ujú. Voy a ingresar un siguiente valor. Le voy a poner un identificador A2. ¿Estamos de acuerdo? Y le voy a poner, en este caso, una asignatura que ya guardé, que fue base de datos. Quedamos que este es not null y debe de ser unique. Maestra, Mande, Karel. bueno, ahorita. Sí, sigue explicando. ¿Sí? Entonces, como ya lo ingresé, aquí ya me debe de marcar un error. ¿Sabes qué? Ya guardaste o ya tienes ese valor, ya no se puede volver a poner. Eso es lo que va a marcar. En mi tercer valor no hay problema porque es un nulo y el unique puede manejar nulos. Aquí está. Este valor de base de datos ya se encuentra. No lo puedes agregar. ¿Mm? Esa es una regla que también, si es necesaria, la puedo manejar para que haya consistencia en mis datos, haya integridad. Ujú. Ahora aquí, yo quiero ingresar mi asignatura 2, pero quiero que en el primer nombre de asignatura no tenga valor. Ujú. Y en este siguiente igual que no tenga valor. Solamente quiero dar de alta el identificador. Me va a marcar error. Ujú. Aunque aquí ya no sé por qué me marcó el error en fecha en actos, como que se pierde, ¿no? Porque no tengo fecha de nacimiento 2. Entonces,
Sí. Ajá. Como en este segundo valor, que es el nombre de la asignatura, maneja not null, es decir, que siempre debe de tener valor, por eso me marca ahí mi error. No sé por qué me está arrojando esta leyenda que no debería de pasar, pero quiero suponer que como se quedó en memoria y no ha hecho todo este proceso de mandarlo a la basura, por eso se quedó. Pero al final no me deja porque no admite nulos. ¿Ok? Entonces es así como funciona el unique. Me permite tener valores únicos en una columna. Si yo le pongo not null, pues siempre debe de tener valor. Si lo dejo tal cual, como un unique, pues puedo tener valores vacíos. ¿Ok? Bueno, ustedes hagan el llenado. Ahora sí, Karen, dime. Ya no. ¿Ya no? Ah, ok. ¿Ya terminamos de ingresarlo? Ya no nos va a dar tiempo. Necesitábamos hacer una manipulación un poco más complicada. Ahorita hicimos una manipulación muy sencilla con el select nada más. Esa manipulación puede ser tan sencilla o tan compleja. Y justo eso que quería yo ver. Pero aún no han ingresado datos. De asignatura no. No sé si la, la vamos a acabar la siguiente clase o mínimo o nos va a dejar la práctica subida. Se las voy a dejar para que ya la vayan haciendo, si no. Entonces, ya nos quedan pocos minutos. Y me tengo que exponer ahorita. Ay, qué feo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. Ajá. Entonces, ya para la siguiente clase, que va a ser el día martes, terminamos, solamente media hora, no más, para terminarla, pero me entregan igual el reporte para el día viernes, ¿ok? Sí, maestra. ¿Puede repetir esa parte? Sí, ahorita terminen de llenar su base de datos con los valores que les di. Para el día martes la vamos a terminar porque quería mostrarles un poquito más complejas la manipulación de los datos. Ajá, ya no nos tocó ahorita, como les decía, lo único que nos sirvió la manipulación fue para ver el contenido, pero les digo, puede ser más compleja. Entonces, eso quería mencionarles y nos haría falta para terminar la práctica. El próximo martes terminamos la práctica en 30 minutos y entonces hacen la práctica durante la semana y me la entregan el próximo viernes, que sería, ¿qué día sería? El 10 de septiembre. ¿Ok? Maestra, en la tabla que usted puso una referencia a una materia, bueno, a una asignatura Sí, que llamada fue A5, pero en la tabla de asignaturas no está ningún ID de A5. ponle ¿Lo a 4. cambiamos por otro? Sí, póngale a ¿4? 4. Sí, por favor. ¿Ok? Sí. Yo como última duda, la parte de la tarea que había pedido para hoy, ¿va a subir la asignatura o...? Sí, ahorita la subo, la de Gracias. la infografía. Ujú. Entonces, esa me faltó subirla. Ahorita la subo para que la vayan subiendo. Pero bueno, aquí nos quedamos porque ya les toca clase a algunos a las 8:30. Profesora, Dime. entonces nada más añadimos otro valor en la tabla asignatura y aparte, una duda que tenía es de que al momento de llenar los valores como es char
la asignatura, no marcaré error si pongo acentos, ¿verdad? No, no marca error. Te digo, por default ya estaba manejando el UTF-8, entonces puedes manejar los acentos, inclusive la letra ñ, y no va a haber ningún problema. Ok, vale. Gracias, profesor. Por nada, nada más para aclarar, aquí era lo que me decía Yolanda, que tengo un valor de A5 y no existe esa asignatura. Cámbienlo por una A4. Aquí está. ¿Ok? Por favor. Entonces, nada más tenemos que llenar las tablas y Sí, ya, nada o más. sea, Y la ya. práctica la terminamos allá. O sea, Ajá, bueno, la siguiente clase. exacto. Sí, nada más que aunque tengan llenado las tablas, con eso es más que suficiente. Gracias, maestra. Por nada. Entonces ahora sí, los veo el martes. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Que tenga buen día, maestra. Gracias, igualmente. Igualmente. Luego, hasta profesora. luego. Profesora, Hasta luego, maestra.